¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos la historia de Abraham, el patriarca de la fe. En nuestra sección infantil el cuento Fuente de Agua. Un grupo de exploradores, formado por jóvenes y niños, se encontraba en medio de una zona desértica. El guía principal conocía. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy, Jesús y la Samaritana. En el santoral, te diremos a qué santo eligieron los cazadores como su patrono y por qué. Además, tendremos la sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cierta ocasión un alto ejecutivo estaba paseando por una bonita playa, vestido con sus bermudas de marca, sus gafas de sol, también con marca muy visible, su polo con mucha marca, su gorra con marca destacada, su reloj de marca y carísimo, su calzado deportivo donde todo era marca, su móvil, su teléfono celular colgado de la cintura, también con marca, y la bolsa en la que colgaba también, y su gorra en el pelo, sin marca pero tan abundante que uno podía adivinarla. Eran las 2 de la tarde cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó y le dijo: «Disculpe, pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver del trabajo?». El pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo: «¿Temprano? ¿Por qué lo dice? De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito». «¿Ya ha terminado hoy de trabajar a las 2 de la tarde? ¿Cómo es eso posible?», dijo incrédulo el ejecutivo. El pescador, sorprendido por la pregunta, le respondió: «Mire, yo me levanto por la mañana a eso de las 9. Desayuno con mi mujer y mis hijos, luego les acompaño al colegio y a eso de las 10 me subo a mi barca, salgo a pescar, faeno durante 4 horas y a las 2 estoy de vuelta. Con lo que obtengo en esas 4 horas tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como tranquilamente, hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos, volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama felices». El ejecutivo intervino, llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador, y le dijo: «Verá, si me lo permite, le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio, y que el costo de oportunidad que está pagando es sin duda excesivamente alto. Está usted renunciando a un ingreso impresionante, su ganancia podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado». El pescador lo miraba con cara de circunstancia, mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de 30 y pico años, ni por qué de repente utilizaba palabras que él nunca había oído en su vida. Escuchó al ejecutivo que le decía: «Mire, señor pescador, podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche». El pescador entonces se encogió de hombros y le dijo: «¿Y eso para qué?». «¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha ido a hablar de las economías de escala, del rendimiento marginal creciente, de las curvas de productividad ascendentes? En fin, quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado, pronto, en menos de un año, podría comprar otro barco mucho más grande y contratar después a alguien que le pueda ayudar o muchos empleados». El pescador volvió a intervenir: «¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro barco y muchos empleados?
¿Que para qué lo quiere? ¿No lo ve? ¿No se da cuenta de que con la suma de los 2 barcos y 12 horas de pesca por barco, podría comprar después otros 2 barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizás dentro de 2 años ya tendría 4 barcos, mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar, ¿pero todo eso para qué? Hombre, ¿pero está ciego o qué? Porque entonces, en el plazo de unos 20 años y reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos 80 barcos, repito, 80 barcos que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo riendo a carcajadas, el pescador volvió a preguntar, ¿y para qué quiero yo todo eso? Y el ejecutivo, desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente, le dijo, ¿cómo se nota que usted no tiene visión empresarial y estratégica ni nada de nada? ¿No se da cuenta de que con esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana, a eso de las 9, desayunar con su mujer e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10 y solo durante 4 horas, volver a comer a casa, hacer la siesta? El pescador respondió, ¿y acaso eso no es lo que tengo ahora? Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Amigas, amigos, qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos llegando a la primera quincena del mes de marzo y a punto de recibir a la primavera, por eso en muchas partes empieza a cambiar de clima y, por ejemplo, en mi parroquia, ya las florecitas blancas de los árboles de limón y naranja empiezan a anunciar la primavera. Hay que renovarnos, hay que transformarnos siempre y para eso, recuerden, es la Cuaresma. No podemos pasar del invierno del pecado a una primavera de virtudes si no nos esforzamos, si no hacemos el esfuerzo de cambiar cada día, si no vamos teniendo reflexión y acciones concretas. Y un saludo como siempre a todas las personas de la Unión Americana que están manejando su tráiler, a todos los transportistas y por supuesto también aquí en México que van manejando con mucho cuidado y escuchando al mismo tiempo esta transmisión. Que Dios les bendiga y que lleguen sin ningún problema hasta su meta, hasta su destino. Bendiciones también para todos los enfermitos, por si alguien va a ser intervenido quirúrgicamente, mis bendiciones. Y si alguien se siente en este momento abatido, triste por algún problema, recuerden que, tomados de la mano de Dios, los problemas, las dificultades pueden ser más ligeras. Al final del programa les daré los teléfonos de la parroquia de San Cosme por si quieren adquirir alguno de mis libros, como los libros de cuentos para entender el Evangelio, o bien el libro que tiene el curso de autoestima y de tanatología que le ha cambiado la vida a muchas personas, y también sobre el extracto de agave que a mí me fortalece, que
que me ha salvado la vida y por tanto lo recomiendo ampliamente. Vamos a un breve corte y al regreso, el cuento. Resonancias de Fe. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta 2 testigos de Jehová y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Llama o pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Fuente de agua. Un grupo de exploradores, formado por jóvenes y niños, se encontraba en medio de una zona desértica. El guía principal conocía los secretos del lugar, pero los aprendices encontrarían en esa experiencia una lección de vida. Después de varios días de recorrido y campamentos, el agua de las cantimploras se agotó. El calor y la sed son agobiantes. Debemos de encontrar el vital líquido. Entonces, el guía condujo al grupo a un sitio donde había un reducido estanque. Y aunque el olor es desagradable y en las aguas turbias flotan animalillos de mal aspecto, no nos queda de otra. Los fatigados caminantes se metieron en él, se refrescaron, llenaron sus cantimploras y acamparon en el lugar. El guía sabía que esas aguas no eran las mejores, pero formaban parte de su plan. 2 días después, otros exploradores llegaron al sitio y acamparon también junto al estanque. La presencia de tantos visitantes ocasionó que el nivel de las aguas disminuyera rápidamente. El estanque ya se convirtió en un lodazal. Mientras los exploradores sufrían por la falta de agua, el guía sonreía con cierta malicia mientras observaba al grupo calmar la sed y asearse con tantas limitaciones. ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué lección quería darles? Los niños comenzaron a protestar. ¡El agua es insuficiente! Quisiera beber un poco más. Tengo mucha sed. ¿Cómo podremos asearnos si el agua apenas alcanza para calmar nuestra sed? El guía dio una señal y todos levantaron el campamento para continuar su camino. El calor y la sed se hicieron más intensos. Con la ayuda del líder, los novatos aprendieron a no dejarse engañar por los espejismos. ¡Miren! Allá se ve un pequeño lago. Ten cuidado. Eso es solo un espejismo. Es una ilusión que engaña a los ojos. También aprendieron a aprovechar el agua de los pequeños charcos y a buscarla en el interior de algunas cactáceas. El paladar les decía que ese líquido no tenía el mejor sabor, pero su razón les recordaba que era necesario aprovecharlo. El líquido del cactus sabe muy raro, pero es preferible a morir de sed. Todos sabían que no era agua pura, pero lograba calmar la sed. Solo el guía sabía dónde encontrar agua,
pero prefirió esperar a que el grupo tuviera más sed. Pensaba: solo así aprenderán el verdadero valor del vital líquido. Cuando ya no hubo charcos ni cactus en el camino, el líder formó en un círculo a todos los caminantes y les dijo: escúchenme bien, chicos. Los seres humanos no podemos vivir sin agua. No podríamos recorrer grandes distancias sin refrescarnos y calmar la sed. La primera lección del viaje es que nunca debemos desperdiciar el agua. La segunda lección es que todos los días tenemos que tomar decisiones y elecciones. Debemos ser cuidadosos para no equivocarnos. No debemos seguir engañosos espejismos y debemos buscar siempre lo mejor. Díganme, chicos, si tuvieran que elegir entre el agua de un charco o la de un lago, ¿cuál preferirían? Todos recordaban el mal sabor y la suciedad de los charcos. Por eso contestaron rápidamente: ¡preferimos el agua del lago! El agua de un charco es escasa y pronto se seca. Pero también, por grandes que sean, un estanque o un lago pueden secarse. No pongan su confianza en esas cosas que se acaban. Mejor confíen en lo que es más duradero. Es mejor buscar el manantial de donde brota el agua. ¿Me entienden? Por eso nuestra meta de hoy es encontrar un manantial. Después de la reflexión, el guía condujo al grupo hasta un riachuelo que descendía de una montaña y cruzaba la zona desértica. Cuando los exploradores lo vieron, corrieron a calmar su sed, llenaron sus cantimploras y se bañaron en sus aguas frescas. Entonces el guía les dijo: escúchenme bien, chicos. La tercera lección de hoy es no dejarse llevar por las apariencias. Ustedes creen que estas aguas son totalmente puras, pero no es así. Luego señaló con su mano derecha hacia un punto. Todos descubrieron que las aguas del río pasaban antes por un poblado cercano. Ahí, las mujeres lavaban su ropa con detergente. Un grupo de ancianos bañaba a sus burros y 2 chiquillos orinaban en el río. Los exploradores comprendieron, con cierto asco, que la corriente que llegaba hasta ellos estaba contaminada. ¡Qué feo! Esta agua está sucia por los animales, la espuma del detergente y los orines de los niños. Al ver sus reacciones, el líder del grupo les pidió que salieran del agua. Les pidió que caminaran río arriba e iniciaron la escalada. Una hora después, se encontraron con 2 pequeñas presas y muchos canales. El guía les dijo: pongan atención. Observen las presas. Estos elementos le quitan fuerza al río y disminuyen su caudal. Solo una parte de las aguas continúa hacia abajo. Por eso allá lo vimos más pequeño y débil. Vengan, subiremos un poco más para que conozcan el caudal verdadero y su fuerza. Esa será nuestra cuarta lección. Hay que esforzarse para encontrar lo mejor. Más adelante, los caminantes quedaron admirados del tamaño del río y de lo limpio de sus aguas. Estoy sorprendido del tamaño del río y de lo limpio de sus aguas. Esta no es un agua encharcada, no es un agua contaminada ni un pequeño río. Sé que han caminado mucho y están fatigados. Sin embargo, les pido un último esfuerzo para que puedan contemplarlo mejor. Les aseguro que si caminan un poco más, podrán descubrir el hermoso manantial del que surge el río. En esa fuente podrán ver las aguas más frescas y limpias que jamás hayan imaginado. Estamos muy cansados, pero confiamos en su palabra. Entonces el guía pensaba: sé que están haciendo su último esfuerzo, pero pronto llegaremos al lugar prometido y encontraremos la fuente de aguas cristalinas. ¡Qué aguas más cristalinas! En este recorrido quise mostrarles el valor del agua y algunas actitudes ante la vida. Aunque podemos conformarnos con agua sucia o maloliente, es mejor buscar el agua pura y cristalina del manantial. No se conformen con aguas encharcadas. No se dejen engañar por las que aparentemente están limpias cuando en realidad están sucias o turbias. No se conformen con las aguas disminuidas por presas. Busquen siempre la fuente de agua viva.
Los nuevos exploradores aprendieron la lección. Regresaron a su vida ordinaria, pero ninguno volvió a ser el mismo. Adultos, jóvenes y niños aprendieron a no calmar su sed con cualquier tipo de agua. Tampoco su espíritu se sació con aguas superficiales. Se dedicaron a buscar con profundidad la sabiduría, la verdad, la amistad, el amor y todos los valores de la vida. Comprendieron que Dios es el único manantial de agua viva. Uno de aquellos pequeños exploradores decidió ingresar al seminario. Cuando el Padre Superior le preguntó la causa, él le respondió: En la Biblia leí las palabras de Jesucristo. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Por eso quiero hacerme un guía espiritual para conducir a los sedientos de espíritu a la fuente inagotable del amor de Dios. Este es un cuento escrito por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca de mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo:
¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Queridas hermanas, hermanos, hemos llegado ya al tercer domingo de Cuaresma. El primer domingo se nos invitaba a tener cuidado ante las tentaciones. Para ello se nos presentó la lectura del Génesis, en el que Adán y Eva cayeron ante las seducciones del engañador. Recordemos que Satanás significa precisamente el que engaña. Ese mismo domingo se nos recordó cómo Cristo fue tentado en el desierto, pero a diferencia de Adán y Eva, Él resistió la tentación con la oración y la claridad de su misión salvadora. El domingo pasado se nos contó cómo el ser humano, siguiendo el camino que Dios nos pide, puede transfigurar su vida. Por eso escuchamos el llamado de Abraham para que fuera el padre del pueblo de Israel, el pueblo en el que nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Y también escuchamos la narración de Cristo cuando se transfiguró ante sus apóstoles para darles una probadita de lo que sería su resurrección. Hoy la primera lectura nos recuerda qué sucedió después del llamado a Abraham. Él tuvo un hijo llamado Isaac y a través de él continuó la bendición. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. En este segundo continuó la bendición. Jacob tuvo 12 hijos y se cambió el nombre por Israel. Así la descendencia de cada uno de esos 12 hijos fue formando el pueblo de Israel. En un tiempo de sequía y escasez de alimentos, Jacob y sus descendientes viajaron a Egipto para buscar ayuda y se quedaron allí bien vistos por el faraón. Lamentablemente, años después el nuevo faraón vio con malos ojos a los judíos y pensó que podían rebelarse en su contra. Para evitar esto, los convirtió en esclavos y ordenó que todo judío recién nacido debería ser asesinado. La madre de uno de ellos, para protegerlo, lo colocó dentro de una cesta en el río y fue salvado por la esposa del faraón que lo crió. Ese niño fue Moisés, a quien en el monte Sinaí Dios le dio la misión de liberar al pueblo de la esclavitud. Con la ayuda del Señor, que mostró su poder con las plagas, Moisés condujo al pueblo por el desierto, pero cuando el pueblo sintió sed, dudó de Dios y de Moisés y se rebeló. Sin importar la infidelidad del pueblo, Dios les mostró su amor dándoles agua para que pudieran llegar a la tierra prometida. También el Evangelio nos muestra cómo Jesús se ofreció a la samaritana como el agua viva que permite alcanzar la vida eterna. La samaritana, pensando que Jesús le hablaba del agua de un pozo común, cuestionó a Jesús diciéndole que ni siquiera tenía un cántaro, pero Jesús le hizo entender que lo que le ofrecía no era un simple líquido, sino todo aquello que calma la sed de vida, de amor, de justicia, de verdad, y le hizo entender que solo en él
el ser humano puede sentirse saciado. El tema del agua que hoy escuchamos también nos recuerda el agua del bautismo por el que Dios, como al pueblo de Israel, nos libra de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y como a la samaritana nos ofrece la paz, el amor y la vida eterna. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 13 de marzo se celebra a San Rodrigo, Salomón, Eulogio y a San Humberto, obispo de la región de Francia. Humberto significa el que tiene pensamientos luminosos. Él es patrono de los cazadores y de los obispos que gobiernan regiones problemáticas. Era hijo del rey Bertrand de Aquitania. Como muchos de nosotros que cuando estuvimos en la edad rebelde, alguna vez nos fuimos de pinta en lugar de ir a misa, así le pasó a Humberto, pero un día le sucedió algo extraño. Durante una Semana Santa y precisamente un Viernes Santo, en vez de ir a las ceremonias religiosas, se fue de cacería. Mientras perseguía en pleno bosque a un venado, este se detuvo repentinamente. Los perros y los caballos saltaron asustados hacia atrás. Entre los cuernos del venado que perseguían, apareció una cruz luminosa y Humberto oyó una voz que le decía: «Si no vuelves hacia Dios, te perderás para siempre». A partir de entonces tuvo un cambio de vida. Él hizo mucho bien y murió en el año 727. El día 14 se celebra a Santa Matilde. Su nombre significa valiente en la batalla. Ella era hija del duque de Westfalia. Durante su reinado se ocupó de ayudar a todos los necesitados y a impartir justicia. El 15 de marzo se celebra a Santa Luisa de Marillac, una mujer francesa que a los 34 años quedó viuda y decidió hacerse religiosa. Fundó en Francia la comunidad de las Hermanas Vicentinas o de San Vicente, dedicadas a atender a los necesitados. Es increíble que a partir de una sola mujer y su testimonio, existan actualmente 33,000 religiosas vicentinas o hijas de la caridad en todo el mundo, incluyendo México. Santa Luisa de Marillac murió en el año 1660 y fue sepultada en París. Y San Vicente porque trabajó mucho con San Vicente de Paúl. El 16 de marzo se celebra a San Heriberto y a San Clemente of Valois. Hoy les hablaré de San Clemente, un santo austriaco que fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada. También dio testimonio de paciencia porque Napoleón mandó suprimir la comunidad redentorista de la cual era parte el padre Clemente. Entonces lo llevaron a la cárcel con sus compañeros y después fue perseguido por sus predicaciones. Sin embargo, un escritor austriaco llegó a decir: los tres que más han influido últimamente en nuestra patria son el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Este santo, por cierto, murió en 1820. El 17 de marzo se celebra a San Patricio, obispo y apóstol de Irlanda. Nació en el año 372. Su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Después de recibir la ordenación sacerdotal, el Papa Celestino le pidió que aceptara ser obispo y lo envió de misionero a Irlanda. Recorrió la isla durante 30 años predicando y dejó la semilla del cristianismo. Murió el 17 de marzo del año 461. El 18 de marzo se celebra a San Cirilo de Jerusalén. Él nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años. Para quienes piensen que ser obispo o arzobispo es algo fácil, tengo que decirles que San Cirilo estuvo 16 años en destierro por predicar a Cristo. Murió en Jerusalén en el año 386 a la edad de 72 años. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Señor, en este momento hay un niño o una niña que se siente triste porque sus padres lo corrigieron o regañaron. Te quiero pedir por ellos, para que les ayudes a comprender que sus padres los aman y se preocupan por ellos, que las correcciones les permitirán mejorar su conducta y desarrollarse de la mejor manera. Amén.
Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 12 de marzo se celebra a San Abraham, el patriarca. Su historia se encuentra en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Dios le cambió el nombre de Abraham, que significa padre, por el nombre de Abraham, que significa padre de muchos pueblos. Con Abraham, Dios fundó el pueblo en el que nacería Jesucristo. Él vivía en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Dios le pidió que dejara su tierra fértil y su hermosa ciudad para ir a una tierra desconocida y desértica, lejos de familiares y amigos. Abraham aceptó este sacrificio y Dios le prometió que por su fe lo haría padre de un gran pueblo. Aunque la esposa de Abraham, Sara, había sido estéril, él le creyó a Dios. Y alguien se preguntará, si la esposa de Abraham, Sara, era estéril, ¿cómo fue que pudo ser padre? Con gusto se los vamos a explicar. En una ocasión Dios se le apareció en forma de viajero peregrino, acompañado de 2 ángeles con apariencia humana, y Abraham les mostró su buen corazón ofreciéndoles alimento y hospedaje. Entonces Dios le dijo que dentro de un año tendría un hijo. Cuando llegó el tiempo prometido nació su hijo y le puso Isaac, que significa el hijo de la sonrisa. Este niño era la alegría de su padre, lo que más quería, por eso Dios quiso probar la fe de Abraham con algo muy difícil. Cuéntanos, por favor, Salvador. Para probar la fe de Abraham, cuando el niño cumplió 12 años, Dios le pidió que fuera a un monte en la actual ciudad de Jerusalén y que ahí se le ofreciera en sacrificio. Es así que era una prueba difícil porque Abraham tenía que decidir entre Dios y su hijo. Así que con mucho dolor en el corazón, pero con una gran fe en Dios, fue con su hijo al lugar, preparó el altar con piedras, colocó leña para el sacrificio y cuando estaba a punto de matar a su hijo, un ángel le detuvo la mano y oye una voz que le decía: «He visto que es grande tu generosidad, ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo». Luego vio a un carnero enredado en un arbusto y lo ofreció en sacrificio a Dios en lugar de su hijo Isaac. Seguro que Abraham pasó la prueba, ¿verdad, David? Así es, padre. Como Abraham confiaba en Dios, Dios cumplió su promesa. Ahora Raúl nos contará en qué parte de esta historia se da por primera vez el diezmo. Con mucho gusto, padre. El libro del Génesis menciona que unos enemigos atacaron la ciudad donde vivía el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, y se llevaron a todos como prisioneros. Cuando Abraham se enteró, reunió a sus trabajadores, atacó por sorpresa a los enemigos y liberó a todos los cautivos. En acción de gracias llevó a Melquisedec, sacerdote de Jerusalén, la 10ª parte de todo lo que había conseguido. Desde entonces quedó la costumbre de dar para Dios y para los pobres el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que cada uno gana. Y también en la historia de Abraham, en el libro del Génesis, se habla de Sodoma y Gomorra. Cuéntanos, Salvador. Claro que sí, padre. Fíjense, amigos, que Dios le comunicó a Abraham que iba a destruir la ciudad de Sodoma porque ahí se cometían demasiados pecados. Abraham le rogó a Dios que no la destruyera si había allí siquiera 10 personas buenas, pero como no las había, la ciudad fue destruida por una lluvia de fuego. Solo el sobrino de Abraham, Lot, se pudo salvar y salir de la ciudad. Sin embargo, los ángeles le habían advertido a Lot que no volteara a ver la destrucción de la ciudad, pero su mujer desobedeció la orden de los ángeles y al mirar hacia atrás quedó convertida en una estatua de sal. De Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nacieron Esaú y Jacob. Jacob se cambió el nombre por Israel y tuvo 12 hijos, de los cuales surgirán las 12 tribus o grupos que formaron el pueblo de Israel. La Biblia alaba a Abraham porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó de que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Y hay que recordar, amigos, amigas, que Abraham es considerado patriarca por los judíos, porque de ahí surgió el pueblo de Israel, pero también es considerado patriarca por los musulmanes y ellos consideran que son descendientes de Abraham y, por supuesto, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, donde Dios le dijo a Abraham que lo haría un padre de muchos pueblos, pues por supuesto que también nosotros los católicos, los cristianos, consideramos a Abraham como un ejemplo de fe, porque fue capaz de entregar todo lo que más amaba, que especialmente estaba representado en su Hijo Jesucristo, a Dios, haciendo alusión a lo que Cristo, cientos de años después, diría: aquel que es capaz de dejar a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano o hermana por el reino de los cielos, ese es digno de mí. Y Abraham
antes de escuchar las palabras de Jesucristo, ya lo había hecho cientos de años atrás. Que Abraham nos ayude a seguir su ejemplo. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Amigos, amigas, llega el momento de responder a sus llamadas. Y bueno, la señora Rocío López me hace la siguiente pregunta. Padre, ¿por qué se mueve este tiempo de Cuaresma y Semana Santa? Muchísimas gracias, señora Rocío, por su pregunta. Y vamos a tratar de responder de esta manera. Miren, nuestro año litúrgico es el tiempo en que la Iglesia va acomodando las fiestas de los santos, recordando el día que murieron particularmente, pero especialmente se centra en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto el nacimiento como su muerte, como su resurrección, su ascensión a los cielos, el envío del Espíritu Santo, y los tiene que ir acomodando en una forma ordenada. En cuanto se refiere a las fiestas de los santos, estas son siempre fijas. La fecha de la muerte de un santo generalmente da origen al día en que se celebre. ¿Por qué? Porque como es el momento en que se encuentra con Dios la persona, por esta razón, generalmente el día de su muerte, el día de su martirio, es cuando se queda la fecha de celebración. Puede haber algunas excepciones, por supuesto. Sin embargo, en lo que se refiere a todos los eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ahí las cuestiones son movibles. La Navidad siempre es fija. La Epifanía siempre es fija. La fiesta de la presentación de nuestro Señor al templo siempre es fija. Pero todo este periodo de la Cuaresma y de la Pascua es movible. ¿Por qué? Porque la Pascua, la fiesta de la resurrección de Jesucristo, se tiene que celebrar cuando coinciden el sol y la luna y otros elementos. Para que me entienda usted mejor, mire, la Pascua se tiene que celebrar el primer domingo de luna llena de primavera. A ver, se lo repito, el primer domingo de luna llena de primavera. Entonces, para que esto suceda, no solamente tiene que llegar el 21 de marzo. Bien, sabemos que la primavera entra a más o menos el 21 de marzo, a veces entra un poquito antes, pero ahí está. Elegimos primero la fecha de la entrada de la primavera y de ahí tenemos que esperar a que haya una luna llena. Así que si después del 21 de marzo al día siguiente hay luna llena, pues el 22 de marzo es la Pascua. Pero imagínense que el 19 de marzo acababa de pasar la luna llena y entonces para el 21 ya no está llena. Hay que esperar casi todo un mes para que haya una luna llena. Esto hace precisamente que la fiesta de la Pascua, de la resurrección de Jesucristo, se alargue. Así que el primer domingo de luna llena de primavera. Y una vez que ya se ha puesto la fecha de la Pascua, entonces sobre esta fecha se van acomodando los demás días. Vamos a suponer que el 22 de marzo es la Pascua. Bueno, entonces significa que el 19 fue la vigilia pascual, que el 18 fue el Viernes Santo, que el 17 el Jueves Santo, y de ahí también de la fiesta de la resurrección de Jesucristo, contamos 40 días hacia atrás y vamos a marcar el miércoles de ceniza con el que inicia el tiempo de la Cuaresma. Así que, como usted ve, querida amiga Rocío, no es que la Iglesia diga, pues a ver, vamos a echar unos dados y a ver qué fecha elegimos para que sea la Pascua. No, siempre tiene que celebrarse el primer domingo de luna llena de primavera. ¿Y esto por qué? Porque cuando el pueblo judío salió de Egipto, cuando estaban presos, precisamente se encontraba esta circunstancia en el cielo. Una luna llena, un tiempo de primavera. ¿Y por qué Dios elige esto? Bueno, pues porque esto significa renovación de la tierra. Fíjese, tiempo de primavera se renueva la tierra. Luna llena, se está renovando la luna. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Renovarse también. Por esta razón, Dios elige estos tiempos de renovación de la tierra, de la naturaleza,
de los astros, para que el hombre diga también, ah caray, como que la Tierra y los astros parecen renovarse solos, pero si el ser humano no tiene una transformación interna, no hay ninguna renovación. De nada servirá que celebre la resurrección de Jesucristo si yo no he tenido un cambio en mi interior. Amigos, amigas, seguiré respondiendo a sus llamadas en esta sección de Pregúntale al Padre José. Pueden escribirme a padrejosedejesus@hotmail.com, padrejosedejesus@hotmail.com, y también seguir todas mis notas, todos mis videos en mi canal de YouTube o en mi página que es www.padrejose.mx, padrejose.mx. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, el tiempo transcurre rápidamente, pero lo bueno es que lo hemos aprovechado acercándonos a la palabra de Dios y también algunos aspectos culturales que enriquecerán nuestra fe. Les doy los teléfonos de la parroquia con mucho gusto. Recuerden que con estos teléfonos pueden mandar mensajes de WhatsApp para solicitar alguno de mis libros. Ahí les van a decir el costo, incluyendo el envío hasta su casa en cualquier parte de nuestro país. Y si quieren información sobre el extracto de agave, que es un alimento que a mí me salvó la vida y que me sigue apoyando muchísimo en distintos tipos de problemas, ahí también les van a tomar la llamada. Ahí sí no WhatsApp, sino la llamada, y lo mismo para información sobre las misas gregorianas y otras cosas más. Teléfonos 55 5705 5939, 55 5705 5939 y 55 55 66 7744, 55 55 66 7744. Y recuerden que en mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar, encontrarán todos los videos que voy subiendo durante la semana y también este programa, porque este programa lo podrán encontrar ahí en cualquier momento. O bien, pueden entrar también a mi página web que es padrejose.mx. Les deseo un maravilloso domingo, que Dios los bendiga y nos escuchamos la siguiente semana. ¿De dónde brota la fe? Ruta de la luz, camino de salvación. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe. Ruta de la luz, camino de salvación.